Hola, mis queridos amigos del canal de historias emocionantes. Hoy les traigo una historia que los va a dejar sin aliento. Es una historia de amor maternal, traición desgarradora y una justicia que llega cuando menos lo esperas. Si te gustan las historias que te hacen reír, llorar y quedarte pegado a la pantalla, esta es para ti. Antes de empezar, déjame un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Comenta abajo, ¿qué harías si las personas que más amas te traicionaran? Vamos con la historia. Era un día soleado en el pequeño pueblo de San Isidro, donde doña Clara, una mujer de 62 años con el rostro marcado por años de trabajo y sacrificio, vivía en su modesta casa de adobe. Clara era conocida en el vecindario por su bondad. Siempre tenía una sonrisa para los niños que jugaban en la calle, un plato de comida para los vecinos necesitados y un corazón abierto para todos. Pero, sobre todo, Clara vivía por sus 3 hijos, Sofía, Diego y Camila. Desde que enviudó, hace 15 años, Clara dedicó cada gota de sudor a ellos. Trabajaba de sol a sol como costurera, cosiendo vestidos para bodas, remendando ropa para los ricos del pueblo, todo para que sus hijos pudieran estudiar, comer bien y tener un futuro mejor que el suyo. Sofía, la mayor, ahora de 38 años, era una abogada ambiciosa que vivía en la ciudad. Diego, de 35, tenía un negocio de construcción que, según él, estaba a punto de despegar. Camila, la menor, de 32, era artista, siempre soñando con exposiciones en galerías famosas. Clara se enorgullecía de ellos, aunque en los últimos años apenas la visitaban. Cada vez que lo hacían, siempre había una excusa. Mamá, estoy muy ocupada con el trabajo, decía Sofía. Mamá, el negocio me tiene loco, se justificaba Diego. Mamá, estoy enfocada en mi arte, murmuraba Camila, pero Clara no se quejaba, guardaba sus fotos en un álbum viejo, rezaba por ellos cada noche y seguía cosiendo, con las manos cada vez más temblorosas por la artritis. Aquella mañana, Clara se levantó temprano, como siempre, preparó café en su vieja cafetera, cortó un pedazo de pan casero y se sentó en el porche a ver pasar a los vecinos. El sol calentaba su rostro, y por un momento se sintió en paz. Pero entonces, un auto negro brillante se detuvo frente a su casa. Era un carro caro, de esos que no se ven en San Isidro. Clara entrecerró los ojos y vio a sus 3 hijos bajarse. Sofía, con un traje impecable y tacones que resonaban en el pavimento. Diego, con una camisa ajustada que dejaba ver su reloj de oro. Camila, con un vestido bohemio pero caro, mirando su celular. Clara sintió una punzada de alegría. Mis hijos vinieron a visitarme, pensó, corriendo a la cocina para preparar más café y sacar el pastel de maíz que había horneado el día anterior. Hijos, qué alegría verlos, exclamó Clara, abriendo la puerta con los brazos abiertos. Pero algo estaba mal. Ninguno de los 3 le devolvió el abrazo. Sofía apenas asintió. Diego miró al suelo y Camila siguió tecleando en su celular. Clara, confundida, los invitó a pasar. Vengan, sentémonos. Les hice café. Y hay pastel. ¿Qué los trae por aquí? No me avisaron, pero no importa. Estoy tan feliz de verlos. Los 3 se sentaron en la sala, en el sofá viejo cubierto con una manta que Clara había tejido. El silencio era pesado, como si el aire estuviera cargado de algo oscuro. Diego fue el primero en hablar. Sacó un folder de su maletín y lo puso sobre la mesa. Mamá, necesitamos que firmes esto, dijo, sin mirarla a los ojos. Clara frunció el ceño. ¿Firmar? ¿Qué es esto, hijo? Sofía, con una sonrisa fría que Clara no reconocía, respondió, es un documento para vender esta casa, mamá. El mercado está subiendo, y este terreno vale mucho. Es una gran oportunidad. Clara sintió que el mundo se detenía. La taza de café en sus manos tembló, y unas gotas cayeron en su regazo. ¿Vender la casa? Pero, esta es mi hogar. Aquí crecieron ustedes. Aquí viví con tu papá. ¿Por qué quieren venderla? Camila finalmente levantó la vista de su celular y, con un tono de impaciencia, dijo, mamá, no seas egoísta.
nosotros necesitamos el dinero. Ya no necesitas una casa tan grande, puedes vivir en un lugar más pequeño, un asilo tal vez. Es más práctico. Clara sintió un nudo en la garganta. Sus hijos, los mismos a los que había dado la vida, el amor y cada centavo que ganaba, ahora la veían como una carga. No entiendo, murmuró Clara. ¿Por qué necesitan tanto dinero? Sofía, tú tienes un buen empleo. Diego, tu negocio, ¿va bien, no? Y Camila, siempre me dices que estás vendiendo tus cuadros. Los tres intercambiaron miradas, como si estuvieran ensayadas. Sofía se inclinó hacia adelante, con una risa sarcástica que cortó el aire. Mamá, las cosas no son tan simples. El mundo es caro, y nosotros queremos crecer, avanzar. Esta casa es lo único que nos frena. Firma, y todos estaremos contentos. Clara negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No, hijos, esta casa es mi vida, no la voy a vender. Si necesitan ayuda, yo trabajaré más, pero no me pidan esto. Diego golpeó la mesa con el puño, haciendo que las tazas temblaran. Mamá, no seas terca, esto no es una opción. Firma, o lo haremos de otra forma. Clara se quedó helada. ¿Qué significaba de otra forma? Sofía se puso de pie, ajustando su bolso. Piénsalo, mamá, volveremos en unos días. No hagas las cosas más difíciles. Sin una palabra más, los tres salieron de la casa, subieron al auto y se fueron, dejando a Clara temblando en la sala. La puerta se cerró con un eco que resonó en su corazón. Clara se dejó caer en el sofá, con el documento aún en la mesa, intacto. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no podía moverse. Todo lo que había sacrificado por sus hijos parecía desvanecerse. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿En qué momento sus pequeños, los que ella arrullaba en las noches de tormenta, se habían convertido en extraños tan crueles? Esa noche, Clara no pudo dormir. Se sentó en la cocina, con una vela encendida, mirando las fotos de sus hijos cuando eran niños. Recordó las noches en que se quedaba despierta cosiendo para comprarles útiles escolares, las veces que Diego le prometía, mamá, cuando sea grande, te compraré una casa más bonita, las tardes que Sofía pasaba ayudándola a leer cuentos, porque Clara, que apenas había ido a la escuela, quería aprender, los días que Camila pintaba en el patio, diciendo, mamá, un día mis cuadros estarán en un museo, y tú estarás orgullosa. Cada recuerdo era como una puñalada. ¿Dónde estaban esos hijos? ¿Qué había hecho mal? Mientras las lágrimas caían, Clara se levantó y caminó hacia el ático. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que buscara algo. Subió las escaleras crujientes, cubierta de polvo, y comenzó a revolver cajas viejas. Entre trastos olvidados, encontró una caja pequeña, cubierta de polvo que cubría su superficie. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro de ella, había cartas, fotos y un documento doblado con cuidado. Clara lo tomó, sintiendo un peso que no era físico, sino emocional. No lo abrió esa noche. Algo le decía que lo que estaba allí podía cambiarlo todo, pero también destruir todo lo que ella amaba. ¿Por qué sus hijos la traicionaron? ¿Qué contenía ese documento misterioso? Si esta historia te está tocando el corazón, déjame un like, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo capítulo. Comenta abajo, ¿crees que Clara debería haber cedido, o debería haber luchado? Sigue con nosotros, porque esta historia está apenas comenzando, y lo que viene es más impactante. Los días siguientes fueron un infierno para Clara. Cada mañana, al abrir los ojos, esperaba que todo hubiera sido una pesadilla, pero la realidad era cruel. Sus hijos no la llamaban, no enviaban mensajes, no se disculpaban. En cambio, el vecindario a murmurar. La señora Rosa, que vivía al lado, la miraba con pena y decía, Clara, tus hijos están diciendo que estás perdiendo la cabeza. El cartero, que siempre charlaba con ella, ahora evitaba su mirada. Hasta los niños del barrio, que antes corrían a saludarla, parecían mantenerse alejados. Clara se sentía como una extraña en su propio pueblo. Una mañana, mientras regaba las flores de su jardín, un mensajero llegó con una carta certificada. Clara la abrió con manos temblorosas.
Era una notificación legal, escrita en un lenguaje frío y complicado. Sus hijos habían iniciado un proceso para declararla incapaz de administrar sus bienes. Querían tomar el control de su casa, sus ahorros, todo lo que ella había construido con años de esfuerzo. Clara se sentó en el porche, con la carta en la mano, incapaz de respirar. Sus hijos no solo querían su hogar, querían quitarle su dignidad. Desesperada, Clara buscó a un viejo amigo, don Manuel, un abogado retirado que había ayudado a su esposo años atrás. Pero don Manuel, con tristeza en los ojos, le explicó que el caso sería caro y complicado. Clara, necesitas pruebas de que están actuando de mala fe. Sin eso, un juez podría creerles a ellos. Clara no tenía dinero para un abogado caro, y la idea de enfrentarse a Sofía, que era abogada, la aterrorizaba, pero algo en su interior se negaba a rendirse. No voy a dejar que me destruyan, pensó. Esa noche, Clara regresó al ático, decidida a leer el documento que había encontrado en la caja. Lo abrió con cuidado, como si temiera que se desintegrara. Era un testamento, escrito a mano por su difunto esposo, José María, y firmado ante un notario. En él, José María dejaba claro que la casa y todos los bienes eran exclusivamente de Clara, con una cláusula especial: si alguno de los hijos intentaba despojarla de sus derechos, perderían cualquier parte de herencia futura. Pero eso no, era todo. En la caja también había una carta, escrita por José María poco antes de morir de cáncer. Clara, con lágrimas en los ojos, comenzó a leer la carta. Mi querida Clara, si estás leyendo esto, es porque mis temores se hicieron realidad. Siempre supe que nuestros hijos podían heredar algo de mi hermano, esa codicia que destruyó a mi familia. Te pido que protejas lo que construimos juntos, no dejes que te quiten lo que es tuyo. En el testamento, dejé algo que los detendrá. Úsalo, si es necesario. Clara sintió un escalofrío. José María, incluso en su lecho de muerte, había previsto la traición de sus hijos. Clara guardó el testamento y la carta en la caja, con el corazón dividido. Una parte de ella quería correr al tribunal, mostrar el documento y exponer a sus hijos. Pero otra parte, la madre que aún los amaba, a pesar de todo, dudaba. Son mis hijos, pensó. ¿Cómo puedo destruirlos? La ira y el dolor la consumían, pero decidió esperar. No quería actuar por venganza, sino por justicia. Mientras tanto, sus hijos estaban celebrando su supuesta victoria. En un restaurante caro de la ciudad, brindaron con champagne. Por fin nos desharemos de esa casa, dijo Sofía, levantando su copa. Y de mamá, añadió Diego, con una risa fría. Camila, algo más callada, asintió, pero sus ojos mostraban un atisbo de duda. El día del juicio aman a Manuel gris, con nubes pesadas que parecían reflejar el peso en el corazón de Clara. Se vistió con su mejor vestido, uno que había cosido ella misma para la boda de Sofía. Se miró al espejo, viendo a una mujer cansada pero decidida. José, dame fuerza, murmuró, tocando la caja donde guardaba el testamento. Tomó un autobús hasta el tribunal de la ciudad, con la caja bajo el brazo, sintiendo cada bache del camino como un eco de su alma rota. El tribunal era una sala fría, con paredes grises y un aire cargado de tensión. Clara se sentó sola en un banco, mientras sus hijos entraban juntos, acompañados por un abogado caro. Sofía, con una sonrisa confiada, sus Diego, con el rostro endurecido, y Camila, mirando al suelo, parecían intocables. No la saludaron. Clara sintió un pinchazo en el pecho, pero se mantuvo firme. El juez, un hombre de unos 70 años con gafas gruesas, comenzó la audiencia. El abogado de los hijos presentó su caso con argumentos fríos. Doña Clara no está en condiciones de manejar sus bienes. Su salud mental está deteriorada, y sus hijos, por amor, quieren protegerla. Presentó documentos falsos, como facturas médicas inventadas y testimonios de vecinos manipulados. Sofía, con lágrimas falsas, subió al estrado. Señor juez, solo queremos lo mejor para nuestra madre. Está confundida, no puede cuidar de sí misma, por eso pedimos que se nos transfiera la administración de sus bienes. Clara escuchaba en silencio,
con el corazón apretado. Cada mentira era como una puñalada. Cuando llegó su turno, Clara se levantó con las piernas temblando. No tenía abogado, solo la verdad. Señor juez, permiso para hablar, dijo, con voz clara. El juez asintió, mirándola con curiosidad. Clara abrió la caja y sacó el testamento. Quiero presentar este documento. Sofía, desde su lugar, rió con desdén. Mamá, ¿qué es eso? ¿Un papel viejo? No pierdas el tiempo. Diego susurró algo al abogado, y Camila miró a Clara por un instante, con un destello de preocupación, pero Clara no se inmutó. Entregó el testamento al juez. El juez lo tomó, ajustó sus gafas y comenzó a leer. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Los minutos pasaron, y el rostro del juez cambió. Primero, frunció el ceño, luego, sus ojos se abrieron con sorpresa. Finalmente, levantó la vista y miró a los hijos de Clara con una mezcla de incredulencia y enojo. ¿Saben lo saben?, preguntó, su voz resonando en la sala. Sofía, nerviosa, balbuceó. ¿Qué es eso? Es mentira. Diego, furioso, se inclinó hacia su abogado. Haz algo. Pero el juez no los dejó hablar. Este documento es un testamento legal, firmado y notariado. Su contenido cambia todo, dijo, mirando a Clara con algo que parecía respeto. Clara, sentada en su banco, temblaba. No sabía si había hecho lo correcto, pero ya no había marcha atrás. El juez estaba a punto de revelar el contenido del testamento, y la verdad estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué decía ese documento? ¿Cómo destruiría a los hijos de Clara? Si esta historia te está atrapando, déjame un like, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo capítulo. Comenta abajo, ¿qué crees que contiene el testamento? Prepárate, porque el próximo giro te dejará sin aliento. El juez levantó el testamento, sosteniéndolo con ambas manos, y su voz resonó en la sala como un trueno. Este es el testamento de José Manuel Núñez, esposo de doña Clara Martínez, firmado el 15 de marzo de 2008, ante notario público. La sala seguía en silencio, con todos los presentes clavados en el juez. Sofía, Diego y Camila intercambiaban miradas nerviosas, mientras el abogado de ellos susurraba frenéticamente. Clara, sentada sola, apretaba la caja contra su pecho, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía lo que venía, pero escucharlo en voz alta era casi insoportable. El juez comenzó a leer. Yo, José Manuel Núñez Morales, dejo todos mis bienes, incluida la casa ubicada en San Isidro, a mi esposa, Clara María Morales, para que los use y disfrute durante toda su vida. Además, establezco que, si cualquiera de mis hijos, Sofía, Diego o Camila, intenta despojar a mi esposa de sus derechos o causarle daño, perderá automáticamente cualquier derecho a cualquier herencia futura. La sala estalló en murmullos. Sofía se puso de pie, gritando, «Eso es falso, mamá lo fabricó», pero el juez la interrumpió con un golpe de mazo. Silencio en la sala. El juez continuó, «Además, incluyo una carta escrita por el señor Núñez, que refuerza su intención». Sacó la carta de la caja y leyó, «Clara, mi amor, si este testamento es leído en un tribunal, es porque mis temores se cumplieron. Siempre supe que nuestros hijos podían heredar la codicia de mi hermano, que destruyó a nuestra familia. Te pido que protejas lo que construimos juntos. Este testamento es mi última voluntad para garantizarte seguridad». Clara cerró los ojos, lágrimas cayendo por sus mejillas. José, incluso desde la tumba, la estaba protegida. Los hijos de Clara estaban devastados. Sofía, con la cara roja de furia, gritó, «Esto no puede ser legal». Diego, pálido, miraba al juez como si pudiera cambiar el veredicto con su mirada. Camila, por primera vez, rompió en llanto, cubriendo su rostro con las manos. El abogado de los hijos intentó intervenir, pero el juez lo cortó. Este testamento es válido y legalmente vinculante. Los hijos de doña Clara no solo han intentado despojarla, sino que han presentado pruebas falsas ante este tribunal. Eso tendrá consecuencias graves. La sala estaba en caos. Los vecinos presentes, que habían sido manipulados por los hijos, murmuraban con indignación. «Pobre Clara», susurró alguien.
¡Qué hijos tan crueles! Clara, en medio de todo, sentía un alivio amargo. Había ganado, pero ¿a qué precio? Sus hijos, a los que había amado más que a nada en el mundo, estaban ahora humillados y expuestos. El juez finalizó: Doña Clara retiene todos sus derechos sobre sus bienes. Los hijos no tienen ninguna autoridad legal sobre ella. Además, se abrirá una investigación por perjuicio y falsificación de documentos. Clara salió del tribunal con la cabeza en alto, pero el corazón roto. Los recuerdos de sus hijos pequeños, riendo en el patio, chocaban con las imágenes de sus rostros fríos en la sala. ¿Había hecho lo correcto? ¿Podría alguna vez sanar esta herida? Si esta historia te está tocando el corazón de ella, déjame un like, suscríbete y activa la campana para no perderte el último capítulo. Comenta abajo, ¿crees que Clara debería perdonar a sus hijos? Sigue con nosotros, porque el final de esta historia es algo que nunca olvidarás. Los meses siguientes al juicio fueron un torbellino para Clara. La noticia se corrió como el viento en San Isidro. Los hijos de Clara intentaron robarle su casa. Los vecinos, que antes la miraban con pena, ahora la trataban con respeto. La señora Rosa le llevaba tamales los domingos, diciendo: Clara, eres un ejemplo de fuerza. El cartero volvía a charlar con ella, y hasta los niños del barrio regresaron, pidiéndole que les contara cuentos en el porche. Pero Clara, aunque agradecida, vivía con una tristeza profunda. Había ganado en el tribunal, pero había perdido. A sus hijos, Sofía, Diego y Camila, enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Sofía, la abogada orgullosa, fue investigada por el Colegio de Abogados por su papel en la falsificación de pruebas. Perdió clientes importantes, y su reputación en la ciudad quedó en el suelo. Diego, que vivía de las apariencias, vio su negocio de construcción colapsar. Los socios que antes confiaban en él se retiraron, y sus deudas lo alcanzaron. Camila, la artista, intentó escapar de la vergüenza mudándose a otra ciudad, pero sus cuadros no se vendían. La culpa la consumía, y una noche, desesperada, llamó a Clara. Mamá, lo siento, dijo Camila entre sollozos, su voz temblando al teléfono. No sabía que llegaríamos tan lejos. Sofía y Diego me convencieron, pero yo no quería hacerte daño. Clara escuchó en silencio, con el corazón apretado. Una parte de ella quería abrazar a su hija, decirle que todo estaba bien, pero otra parte, la que aún sangraba por la traición, no podía olvidar. Camila, hija, respondió Clara con voz suave pero firmeza, el amor no se exige, no se demuestra con palabras. Tal vez un día podamos sanar esto, pero no ahora. Colgó el teléfono, con lágrimas en los ojos, sabiendo que había hecho lo correcto. Clara decidió usar su experiencia para ayudar a otros. Comenzó a participar en un grupo de apoyo para madres que habían sido abandonadas o maltratadas por sus familias. Cada semana, se reunía con mujeres que, como ella, habían dado todo por amor y recibido traición a cambio. Clara les contaba su historia, diciendo: no dejen que nadie les quite su valor. Somos más fuertes de lo que creemos. Poco a poco, Clara encontró paz. No era la alegría despreocupada de antes, pero era una paz profunda, construida sobre la resiliencia y su fe. Un día, mientras regaba sus flores, Clara recibió una carta anónima. La abrió con curiosidad y encontró un dibujo sencillo, una casa con los brazos abiertos, con una nota que decía: gracias, doña Clara, por enseñarnos lo que significa ser fuerte. No había firma, pero Clara sonrió, sabiendo que su historia había tocado a alguien. Guardó el dibujo en su álbum de fotos, junto a las imágenes de sus hijos pequeños, como un recordatorio de que el amor, aunque a veces dolía, siempre valía la pena. Esta es la historia de Clara, una mujer que enfrentó la traición más dolorosa y salió victoriosa, no por venganza, sino por justicia y amor propio. ¿Qué aprendiste de ella? Si esta historia te tocó el corazón, déjame un like, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes. Comenta abajo, ¿qué harías tú en el lugar de Clara? ¿Perdonarías o buscarías justicia? Comparte esta historia con alguien que necesite inspiración, y juntos sigamos creciendo este canal.
Gracias por acompañarnos hasta el final inolvidable.